Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Miguel González Toribio. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Miguel González Toribio. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa. Buenas tardes, doctora Álvarez. ¿Cómo le está? Todo muy bien y con un placer tenerlo por primera vez acá. Doctor, usted es cirujano vascular. Así es. Entre todas las áreas de la medicina, ¿cómo uno cae en la cirugía vascular? ¡Wow! Mira, yo no fui el niño típico que destripaba sapos, ni lagartos, ni mucho menos. Pero sí, desde muy pequeño, siendo el único de la familia, me incliné por el área de la salud porque, no sé, había una necesidad innata en mi persona de tratar de ayudar al otro, a ayudar a mis compañeros cuando se enfermaban en el colegio o en la universidad. ¿Y por qué me incliné hacia la cirugía vascular? Durante la carrera de medicina, me gustó la anatomía, fui monitor de anatomía y disecando entre cadáveres en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me di cuenta que la pasión por los vasos sanguíneos
no sé, como que había cierta atracción y el reto, sobre todo, de manejar lo que eran los sangrados, ya luego en las prácticas en los hospitales, cuando apenas éramos médicos internos, preinternos, ayudando en las emergencias a los diferentes hospitales, me llevó a decidir tempranamente en mi carrera de medicina por esta área de la cirugía vascular. Ya luego cuando supe o entendí de qué se trataba esto, pues me apasionó, sobre todo por los resultados que se obtienen cuando tú tratas a un paciente con una patología vascular y puedes resolver una dolencia asociada a este tipo de enfermedades, las enfermedades vasculares, ya sea arterial o ya sea venosa. La verdad que a mí y probablemente a todos los colegas que ejercen esta hermosa profesión, se llenan de satisfacción o nos llenamos de satisfacción al curar una dolencia vascular, cuya principal sintomatología casi siempre es el dolor. Imagínate, tratar una entidad que no te deja dormir y luego de que tú resuelves el problema, el paciente duerme sin necesidad de analgésicos o sin necesidad de algún somnífero, que generalmente lo usan para poder dormir cuando tienen, por ejemplo, una arteria de las extremidades inferiores tapada o una isquemia aguda del brazo o de los miembros inferiores. La verdad es que hay entidades, hay patologías que amenazan la vida, como los aneurismas de aorta, o cuando llega un paciente de esto con un aneurisma de aorta roto, tú haces el papel como de héroe y verte en ese escenario de tanta emoción, adrenalina, miedo por parte del paciente o de los familiares que obviamente tú le dices que corre riesgo su vida y cuando tú le resuelves esto como que todo se apacigua y regresa la calma tanto a las familias como uno mismo dice, wow, lo logré. Una batalla más que podemos alcanzar con éxito. Y esa ha sido parte de mi historia estos años de ejercicio. Batalla tras batalla lograr devolver la salud de mis pacientes. Eso no tiene precio. La mejor gratificación que yo he obtenido en estos años de ejercicios médicos ha sido, o el mejor pago ha sido ver sonreír de nuevo o devolverle tal vez la paz y la tranquilidad a mis pacientes. Eso fue inmediatamente, usted llegó a anatomía, que la anatomía yo creo que se da como en el cuarto cuatrimestre. Exacto, entre el tercer trimestre, dependiendo si eres alumno aventajado o no. Exacto. Al cuarto cuatrimestre de la carrera de medicina ya tú estás dando primero morfológicas, así era en mi época, y después anatomía 1, 2 y luego neuroanatomía. Entonces, tempranamente nos enteramos de un concurso en la Escuela de Ciencias Morfológicas de la UAS. Siempre fuimos competitivos desde el colegio hasta la universidad y aprovechamos la oportunidad, concursamos, duramos 1 año y medio de entrenamiento para ser monitor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se toma un entrenamiento que no siempre es fácil, hay que fajarse, es una especie de residencia médica, pero adaptado a lo básico en lo que es el área de anatomía. Tú aprendes desde lo más básico hasta lo más fino, lo cual le sirve al estudiante de medicina como zapata para lo que será el futuro, sobre todo si se decide o se inclina hacia el área quirúrgica, que casi siempre los monitores de anatomía nos inclinamos hacia el área quirúrgica. Yo soy una muestra de ello. Sí, justamente estaba hablando de insuficiencia vascular y ese es el tema que vamos a tocar. Cuando hablamos de insuficiencia vascular, sabemos que tenemos en ese sistema estamos teniendo una insuficiencia, pero esto viene a partir de una causa. ¿Cuáles serían esas causas? Mira, si nos enfocamos en la insuficiencia vascular, específicamente la insuficiencia venosa, bien, podríamos englobar este concepto en algo que se llama enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa crónica se refiere a toda anomalía funcional o morfológica de las venas que se extiende en el tiempo. De aquí que
sacamos el concepto de insuficiencia venosa crónica, que son los estadios más avanzados de la enfermedad venosa y en los que comienzan a aparecer síntomas y signos como la hinchazón de las piernas, ¿verdad? Los cambios tróficos de la piel, como el cambio de coloración en la piel de las piernas, el acartonamiento de las piernas, de la piel de la pierna, que es a lo que se le llama lipodermatoesclerosis, y el estadio final de la fisiopatología de esta entidad, que es una úlcera, a lo que tanto tememos y respetamos los médicos por la dolencia que ocasiona en los pacientes. Pero ¿qué es insuficiencia venosa? Fisiológicamente, ya sea por una causa primaria o por una causa secundaria, va a haber un reflujo importante a nivel de la columna de sangre de las venas. Okay. Las venas tienen unos pliegues libres dentro de su endotelio que se llaman válvulas. Cuando de una forma u otra existe reflujo, es porque las válvulas se dañan, ¿verdad? Hay hipertensión dentro de la vena y estas válvulas dejan de coaptarse. El flujo de sangre va desde los pies hacia el corazón en ascenso. Okay. Entonces, si tenemos alguna causa de insuficiencia venosa, ya sea una oclusión, una obstrucción proximal o debido a una trombosis venosa profunda, se han dañado las válvulas, estas válvulas pierden la capacidad de coaptar, de cerrarse, y la sangre igualmente que sube va a devolverse, y a eso se le llama reflujo o insuficiencia venosa. Entiendo. Y es importante identificar esto para nosotros poder cualificar la etiología de la entidad en el paciente que llega a nuestra consulta con síntomas de insuficiencia venosa. Sí. Es decir, no es lo mismo, para que el público nos entienda, hablar de enfermedad venosa, que puede ser cualquiera de las siguientes: enfermedad venosa, digamos trombosis venosa, o una estenosis en una vena proximal, o simplemente una insuficiencia venosa. Hay que identificar y categorizar esto. Bien. Entonces, cuando esto sucede por edad, por herencia o por hábitos del paciente. Bien, estos son factores de riesgo, ¿ok? Los factores de riesgo en la insuficiencia venosa, en las varices, para que el pueblo entienda, porque no queremos hacer esto tan científico. Vamos a comenzar a hablar de varices. Vamos a platanarlo. La insuficiencia venosa tiene factores de riesgo que son modificables y no modificables. Usted mencionó, dentro de los no modificables, nacemos con predisposición a tener insuficiencia venosa. Son factores de riesgo genético, la herencia. Bien, luego el sexo femenino. Siempre nos toca. La insuficiencia venosa, las varices, tiene predilección por el sexo femenino, con una relación de casi 3 a 1, es decir, de cada 10 pacientes, 3 son femeninas, casi 4, bien, y 1 a 2 son del sexo masculino. Esos son factores de riesgo no modificables. Ahora, hay tanta población lo entienda. Por ejemplo, el tabaquismo, fumar. El hábito tabáquico afecta tanto a las arterias como a las venas. Bien, la obesidad, el embarazo, todos aquellos factores que aumenten la presión dentro de la barriga, dentro del abdomen, van a provocar aumento de la presión en las venas de las piernas y por tanto pueden llegar a tener insuficiencia venosa. Bien, el sedentarismo. ¿Qué es esto, sedentarismo? No hacer ejercicio, o las profesiones como la suya, doctora, y la mía, en la que nos pasamos mucho tiempo sentados todo el día en un escritorio dando consulta y no sabemos que debemos pararnos, movilizarnos, o cuando estamos todo el día operando, como el caso suyo, el caso mío, los maestros, los docentes que pasan horas en las aulas, los obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos pacientes que pasan mucho tiempo en inactividad son propensos a tener insuficiencia venosa. Por tanto, la invitación en ese sentido es a movernos, a hacer ejercicio, ¿ok? Y tratar de mantener en movimiento nuestras piernas, nuestra circulación, mantenerla activa. De nuevo, ser mujer tiene múltiples etapas, ¿no? Sobre todo en las etapas de la segunda, tercera edad, donde están los mayores picos hormonales, es cuando hay predominio a favor del sexo femenino. Ya con
el avance en la edad, que es otro factor de riesgo, entonces vamos a tener que hay una comparación lineal entre el sexo masculino y el sexo femenino, de tal forma que pueden llegar de repente a equipararse, sobre todo después de los 50 a los 60 años de edad. Sí. Bien, o sea que ahí se nivela como digamos, la incidencia en ambos sexos. Sí, pero también he visto muchos pacientes jóvenes, estamos hablando de una población veintitantos años, que de repente le dicen que tienen varices. Claro. ¿A qué se debe que esto suceda en una población tan joven? Porque en esa etapa, vamos a ser sinceros, estamos muy activos porque sí, porque queremos y porque no lo merecemos. Entonces, es una causa, como le decía, de insuficiencia venosa primaria. Okay. ¿Qué es lo que pasa con esto de la insuficiencia venosa primaria? Hay factores y hay teorías que hablan de que en los pacientes que heredan esta entidad, las paredes venosas son más delgadas, hay falta de algunas estructuras como la elastina, y hay un descontrol bioquímico entre sustancias que secretan los fibroblastos, que son células que se encuentran en la dermis, así como también las células del músculo liso secretan unas llamadas metaloproteinasa. El cuerpo humano fue creado por Dios de forma muy inteligente. Sí. O sea, todo lo que se produce debe ser controlado o contrarrestado por algún otro mecanismo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas células secretan abundante metaloproteinasa en el contexto de un aumento de la presión venosa o de hipertensión venosa en la pierna, existen los inhibidores de metaloproteinasa. Si existe un desequilibrio entre estos dos factores, entonces se elimina la elastina, ¿verdad? Sí. De la pared de la vena, y por eso se producen entonces las varices. Por el adelgazamiento de la pared de las venas se forman estas estructuras tortuosas, que dicho sea de paso, y aprovecho para definirla, las varices son venas tortuosas palpables que se encuentran debajo de la piel y que generalmente miden entre 3 a 4 milímetros de diámetro vista por ultrasonido. Sí. ¿Ok? Sí. Por eso, en estas poblaciones jóvenes, cuando aparecen más tempranamente las varices o los síntomas de insuficiencia, lo asociamos generalmente a trastornos primarios o, lo que es menos frecuente, a una causa morfológica obstructiva de la vena ilíaca izquierda, por ejemplo, en el contexto de un síndrome con el que nacemos. Se llama síndrome de May-Turner o estenosis de la vena ilíaca izquierda en su paso hacia la derecha, hacia la vena cava inferior. Sí. Esas son causas de que aparezcan síntomas de insuficiencia venosa en mujeres jóvenes, sin obviar el tema que le comentaba. En las mujeres, los picos hormonales también son un factor de riesgo para tener datos de insuficiencia venosa. Sí. Doctor, también se han presentado situaciones donde tenemos pacientes que tienen condiciones sanguíneas con las que nacen. Estamos hablando quizás de un paciente que tenga trastorno de hemofilia, que tenga una falsemia. ¿Estos pacientes tienen predisposición a sufrir de varices o no necesariamente? ¿Una cosa tiene o no tiene que ver con la otra? Mira, es muy buena pregunta porque son factores que pueden predisponer a las trombosis. Bien, y la trombosis venosa como tal, en el contexto de un paciente con trombofilia, puede predisponer a la insuficiencia venosa. Si un paciente tuvo una trombosis venosa profunda, es decir, se tapan las venas proximalmente, entonces todo lo que queda por debajo del nivel de la trombosis va a tener hipertensión. Sí. Si es una trombosis que se resolutó vamos a decir, en una vena de la pierna que se llama femoral, entonces las trombosis dejan huella y afectan las válvulas. Entonces, por dos mecanismos hay insuficiencia venosa, por un mecanismo obstructivo o por un mecanismo de daño primario de la válvula. ¿Entendido? Entiendo, sí. Entonces, esos factores son importantes identificarlos. Si usted tiene un paciente joven que hace una trombosis, vamos a mandarlo al hematólogo para investigar trombofilias, deficiencia de proteína C o S, deficiencia de trombina, es decir, del factor 3 de la coagulación, factor 5 de Leydig, ¿verdad? Que son las coagulopatías más frecuentes por deficiencia de proteínas de la coagulación
sanguínea. Bien. Sí, entiendo. Doctor, y de las enfermedades que son tan comunes, que ahora mismo tenemos un pico con la misma hipertensión, tenemos la diabetes, ¿este tipo de enfermedades conllevan a sufrir de varices? ¿O hay una correlación o no hay relación? Mira, la diabetes como tal es una entidad que tiene predilección por afectar el sistema arterial. Ajá. Bien, provocando dos tipos de daños a nivel vascular, las llamadas microangiopatías, es decir, daño en las arterias pequeñas de los ojos, de la retina, y por eso se llama retinopatía, ¿verdad? Afección de los vasos que nutren a los nervios de toda la periferia, y por eso le llamamos a esto neuropatía diabética. Al taparse los vasitos, la vasa nervorum, entonces el paciente tiene dolor crónico, pierde la capacidad, por ejemplo, de sudar en las piernas, en los pies, perdón, así como también pierde la capacidad de lubricación y también la capacidad de protección. Típico paciente que va caminando, se pisa cualquier objeto cortante y no lo siente. Contrario a usted o yo, que si sentimos que estamos cocinando o si pisamos cualquier cosa, retiramos porque sentimos en la planta de los pies o en las manos. El paciente diabético con alteración crónica de los niveles glucémicos en sangre, ¿verdad?, va a tener pérdida de esto. La tercera entidad asociada a microangiopatía es la nefropatía diabética, es decir, se dañan los pequeños vasos de los riñones y por eso es tan frecuente la insuficiencia renal asociada a nefropatía diabética. Pero no solo se dañan los vasos de pequeños tamaños. En los pacientes con poco control del azúcar, de los niveles de azúcar en sangre, de glicemia, también se daña el endotelio vascular y por eso hay tantas amputaciones en el mundo. Se estima, doctora, que cada 60 segundos, cada 60 segundos en el mundo hay una amputación de miembros inferiores. ¿Por la diabetes? Asociada a diabetes. Bien, entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, para que usted tenga una idea, cada año se invierten más de 200,000 millones de dólares en úlceras asociadas a pie diabético, por daño vascular, por mal manejo en el estado glucémico, en el control de la glucemia. Bien, otras afecciones, y por qué no, sí, también hay daño de la circulación venosa, pero no podíamos desaprovechar su pregunta para informar y orientar un poquito al público a esa población tan grande de pacientes diabéticos que tenemos en la República Dominicana. Se estima que un 30% de la población dominicana va a padecer de diabetes en la próxima década. Entonces, por eso tenemos que orientar a nuestra población. ¿Qué sería una buena estrategia? ¿A usted le diagnosticaron diabetes? Sí. Vaya inmediatamente a una valoración vascular, a los endocrinólogos, a los diabetólogos. Valoren la posibilidad de que un paciente diabético tempranamente sea evaluado por un médico cirujano vascular y endovascular para prevenir tempranamente la enfermedad arterial periférica, que incluye las piernas, las arterias carótidas, las arterias de los miembros superiores, los riñones y demás. Es interesante valorar al paciente tempranamente para prevenir las complicaciones de la diabetes que son tan terribles. Sí, ¿Okay? Sí, entiendo. Doctor, volviendo a las varices, en una etapa inicial, que para un paciente pudiera ser una alerta, ¿cuáles serían estos síntomas que se presentan? Porque ahora mismito, nosotros siempre esperamos como que la enfermedad no esté consumiendo para llegar a... Pero yo me imagino que usted tiene un comportamiento temprano que puede ser una alerta. Claro que sí. Mira, a veces me sorprende que mi consulta se llena de pacientes jóvenes que simplemente van por una araña vascular, como le decía, una arañita. Mira, doctor, tengo esa arañita y me gustaría quitármela. Ahora, la insuficiencia venosa da síntomas que son claros, ¿ok? Aunque puede ser asintomática. ¿Cuáles son esos síntomas por los que usted debe ir a la consulta de cirugía vascular? Número 1, cansancio extremo en las piernas.
pesantez en las piernas o pesadez, calambres en las piernas, edema o hinchazón. Doctor, después de las 12, 2 de la tarde, se me comienzan a hinchar las piernas y siento la pierna pesada. Dolor al caminar. Antes caminaba 1 kilómetro, ahora no puedo caminar ni 50 metros. O sea, eso habla de incapacidad, de pérdida de la calidad de vida del paciente. Sí. Por otro lado, en estadios ya más avanzados de la enfermedad o de la insuficiencia venosa, usted va a tener, además del edema, de la hinchazón de las piernas, se le hinchan los tobillos, va a tener el cambio de coloración. Ojo con esto, el edema crónico, cuando decimos edema es que se filtra líquido desde el torrente sanguíneo, desde dentro de las venas, hacia el espacio intersticial. Okay, o al espacio extravascular. Se filtran, por tanto, glóbulos rojos. Bien, a través de la porosidad de la vena. Los glóbulos rojos que traen consigo hemoglobina, y la hemoglobina al descomponerse tiene un pigmento que se llama hemosiderina. La hemosiderina es la que provoca ese cambio de coloración, típicamente de los pacientes con insuficiencia venosa. Doctor, ¿cómo así que le cambia el color de la piel a los pacientes? Típicamente una mancha marrón, Justo le iba a preguntar eso, si cuando se manifiesta, lo podemos confundir con un golpe, que usted sabe que después cuando se va recuperando uno como que se le pone como marroncito ese golpe. Pero me imagino que en este caso sería prolongado esta pigmentación. De hecho, por eso se llama insuficiencia venosa crónica, porque son un conjunto, es una cadena de eventos fisiopatológicos que terminan, doctora, en una úlcera. Ese depósito de hemosiderina, ese edema crónico en las piernas va a provocar la liberación de sustancias, como ahorita le mencionaba, que provocan inflamación de la piel, hasta el tanto que la piel se debilita a tal punto que puede romperse, agrietarse y provocar la complicación crónica de la insuficiencia más temida que la úlcera. Aunque debo decirle que hay complicaciones agudas de la insuficiencia venosa. ¿Cuáles? Trombosis venosa superficial, esa debe ser vista inmediatamente por un médico. La trombosis venosa profunda y el sangrado en aquellas pacientes de edad avanzada principalmente que tienen grandes venas y estas se debilitan tanto que se rompen. Bien, pero a todo esto existe manejo para la insuficiencia venosa. Esa es la buena noticia. En una etapa inicial, ¿qué se haría con un paciente? Vamos a primero irnos con la fase de diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica, doctor? El diagnóstico es esencialmente clínico. Bien. No hay puya, no hay anestesia. No, por un médico calificado y cualificado, eso es lo primero. El médico te dice, mira, tú tienes una insuficiencia venosa clase tal, que puede ir desde 0 hasta 6. Siendo 6, una úlcera, siendo 0, ningún signo. Ahora, siendo 1, las llamadas arañitas vasculares, siendo 3, ya el edema, siendo 4, un cambio de coloración en la piel, 4A o 4B, ya el acartonamiento de la piel, 5, cuando el paciente tuvo una úlcera que cicatrizó, todo eso lo podemos ver clínicamente. Ahora, para yo decir tú tienes una insuficiencia venosa severa, ¿verdad? Hay una herramienta que es el Doppler, el ultrasonido, que un buen médico calificado, un cirujano vascular, puede realizártelo en su consultorio y decirte, mira, tú califica para tal o cual procedimiento, o tú no calificas para un procedimiento porque tuviste una trombosis venosa profunda. Hay que tratarte esa oclusión que tienes proximalmente, o simplemente tú lo único que necesitas son medidas de higiene venosa, ¿verdad? Esto es hacer ejercicio, cambiar algunos hábitos, ¿verdad? Usar medias de compresión, que es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia venosa. Entiendo. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero antes lo voy a dejar con una pregunta. ¿Cuál es justamente la función o qué es lo que realiza estas medias en las varices para una mejoría? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta de cuál es la función, que me dijo que es un pilar, las medias para la varices. ¿Cuál sería esta función? Y también explíqueme, o sea, el tipo de media que es, porque tenemos una población que es creativa y ahorita coge medias que le quedan chiquitas y entienden que le hacen la misma función, doctor. Sí, claro. Mira, es muy bueno que lo menciones porque casi siempre el paciente me llega a la consulta automedicado. Totalmente. Y cuando ya yo he evaluado al paciente, que le estoy haciendo la prescripción, la receta, y le digo, mira, te voy a indicar unas medias, el paciente me dice, sí, yo compré una en Amazon. O le cogí la de fútbol, pero estaba el hijo mío. Exacto. O lo que es más interesante, no, mi abuela usaba media y yo tenía esta. O más frecuente aún, mira, mi tía la operaron y yo me puse esta media. Ajá. No, señores. Las medias de compresión, por tonto o ingenuo que parezca, tienen sus indicaciones. Trataré de explicar para que me entiendan. No es lo mismo indicarle a un paciente una media de compresión clase 1, es decir, en términos científicos, con una presión hasta 15 o hasta 20 milímetros de mercurio, que indicarte o ponerme una media de 20 a 30 milímetros de mercurio, sí, o de 20 a 40 milímetros de mercurio. O sea que esa compresión viene marcada. Se llama compresión graduada. Entiendo. Bien, y hay prendas de compresión que se clasifican, así se clasifican, en compresión elástica, ¿verdad? Compresión inelástica y prenda de compresión adaptables. Okay. Por eso es tan importante que el paciente no se autoprescriba la prenda de vestir o de compresión. Sí. Tiene ciencia hacer esto. Y otra cosa que es fundamental para la indicación, doctora. Nosotros en nuestro laboratorio vascular y todos los médicos que ejercemos esto debemos realizar una evaluación previa del sistema arterial para indicar una media, porque una media puede que me ayude a la circulación venosa, pero si indico una media en un paciente con alteración de la circulación arterial, le estoy provocando un daño. Entiendo. ¿Ok? Por tanto, en nuestra consulta, todo el vivo que entra por allá, se le hace un índice que se llama índice tobillo-brazo, que esto es midiendo la presión del tobillo, de unas arterias que están aquí, entre la presión de ambos brazos. Si el paciente tiene un índice tobillo-brazo adecuado, arriba de 0.7, ¿verdad? Entonces yo puedo indicar un tipo de media para tratarle su hinchazón, para tratarle su pesadez o cualquier entidad. Bien, o sea, hacer las cosas a la ligera puede tener consecuencias. Igualmente indicamos medias solo para tratar síntomas,
¿verdad? Si usted me llega con la pierna cansada, pesada, no tiene grandes varices, yo le puedo indicar una media de reposo de 15, 20 milímetros de mercurio y usted se va a sentir muy bien. Pero también orientar al paciente, mira, antes y después de la media, hidrátate bien la piel. Si estás en casa, eleva las piernas. Se recomienda que el paciente con síntomas eleve la pierna por lo menos 3 a 4 veces al día, 15 minutos. Y elevar la pierna es subirle un poquito más allá donde estoy sentado, por encima del nivel del corazón. Esto ayuda a que el retorno venoso sea más efectivo. Ahora, ¿usted tiene hinchazón de las piernas? Con alguno de los cambios tróficos que mencioné, cambio de coloración, acartonamiento de la piel, flebolinfedema, entonces ya la compresión que usted lleva es diferente, 20, 30 o 23, 32 milímetros de mercurio. Que también es con estudio que también es con estudio, no pero un estudio de una persona. Estoy diciendo porque no en la farmacia, porque ahorita cogen esta información y van y dicen, yo necesito la que aprieta menos, exacto, la que aprieta más. No sugiero bajo ninguna circunstancia la autoprescripción de prenda de compresión, de media elástica para ser más exacto y que es lo que más se usa. Bien, si el paciente tiene una úlcera, particularmente yo tengo una estrategia que no la doy en público porque no puedo dar mis trucos, para que el paciente, las úlceras venosas son muy dolorosas, pero usamos una estrategia para que el paciente lleve un tema de adaptación y no me rechace de buenas a primeras el tratamiento de compresión. Bien, y hemos tenido mucho éxito en estos pacientes que tienen úlceras venosas recurrentes. Interesante, le tememos o respetamos las úlceras venosas. Los pacientes las repelen, pero descuidan entonces lo que es lo más importante, la prevención. Sí. Usted tiene algunos de los síntomas que hemos mencionado, trate de acudir a una consulta de cirugía vascular, porque puede llegar al estadio final, que es el más doloroso, una úlcera. Algunos pacientes llegan en estadio tan crítico que pueden incluso perder su pierna por una infección severa. Y vamos a ver, para que la gente se relacione con esto, la gente del campo suelen llegar y hacer la llamada erisipela, infección de tejidos blandos de la pierna, y en vez de ir al médico, van donde el curandero para que le haga el famoso ensalmo, el famoso ensalmo con un sapo en cruz. Doctor, yo he visto todavía en plena civilización y aquí en la ciudad letreros de curo hipertensión, curo varices, con el pote de yo no sé qué carajo. Déjeme decirle que la semana pasada yo di de alta a una paciente de esta, que ya tenía su pote de melaza, su marca del sapo y todo, pero llegó, doctora, ay Dios, destilando pus, y casi perdía su pierna. Afortunadamente logramos mejorarle, pero no, señores, esto tiene ciencia, el paciente mejora con el tratamiento, así que no vayan a darse el famoso ensalmo con el sapo. Sí, doctor, y en la terapia de compresión, de medias de compresión, ¿el paciente tiene que utilizarla permanentemente o es con horarios? Claro, a nuestro paciente les orientamos para que se retire las medias, ¿verdad? Para dormir y para bañarse. O sea, ay Dios mío. Obviamente, esto no significa que si usted va a la playa, por ejemplo, usted va a ir con medias. No, pero yo no estoy pensando en la playa, yo estoy pensando en el calor que está haciendo ahora mismo. Sí, pero mira, en el paciente sintomático, en el paciente que tiene síntomas y está demostrado, se siente más cómodo cuando usa las medias que cuando está sin ellas. Entonces usted valora automáticamente, después que usted se adapta, 2 semanas de adaptación, usted valora y pone en la balanza, caramba, si uso las medias, me siento bien, las piernas ligeras, puedo caminar. Si no la uso, vuelven los síntomas. Sí, la sensación que se tiene al utilizar en la media viene siendo como esa faja post, después de que uno tiene un bebé, como ese tipo de sensación. Es una sensación, digamos, parecida. Yo no he usado una faja después de tener un bebé. Pero la media me imagino que tienen que conocer cómo es una broma, es una broma. Pero, por ejemplo, esta que yo tengo puesta es una media de compresión. Y yo la uso puramente por
profilaxis. Pero se ve de lo más natural, o sea, Sí, es que claro. yo le estoy asociando, doctor, realmente como a una faja, como que apretándote, No. como que como Por que ejemplo, te va a sacar la hiel. por eso le decía, depende del tipo de paciente. Si el paciente amerita una media de alta compresión, Sí. primero comenzamos con un nivel más suave para que se adapte. Un consejo ya, bueno, Sí. tú no puedes iniciar con el nivel más alto en un paciente Ajá. porque te la vas a repeler y por eso hay tanto rechazo de parte de la población a la adaptación al uso de prenda de compresión. Hay que ponerse también en el lugar del enfermo. Sí. Siempre creerle al paciente que el paciente tiene dolor, tratar de mejorar ese dolor también, conllevar el tratamiento analgésico con esto, porque esto molesta. ¿Ven? Sin embargo, tú no colocas una media directamente sobre una úlcera, eso lleva una cura, algún tipo de cremas o parches que te van a provocar anestesia local sobre el área, ¿no? Pero, de nuevo, usted no es que va a estar sometida al uso constante de una media. Para actividades sociales usted no tiene que ponérsela, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de la orientación hacia la población. Pero me imagino que, por ejemplo, en los espacios de trabajo, que es donde generalmente va a tener la afección por la posición de trabajo, sí sería necesario. Efectivamente. Sí. Es el área en la que más frecuente usted tiene que usar su media. El área en que somos sedentarios. Yo, por ejemplo, puedo durar 8 horas sentado en mi consulta, pero yo siempre ando con mi media de forma profiláctica. Entiendo, claro. Y se lo recomiendo a enfermeras, profesores de universidades y de escuelas, ¿no? A odontólogos, para que no se me escape, doctora. Y sobre todo a cirujanos también. La prevención es la base de la medicina. Doctor, ¿y cuándo es necesario ya que entren los medicamentos? Y en esto de los medicamentos, ya que estamos hablando de la automedicación, ¿qué tanto daño puede causarle a un paciente que no le dé importancia a la situación y lo que está padeciendo automedicándose con las varices? Sí, efectivamente, mira, los medicamentos para el manejo de los síntomas de la insuficiencia venosa desafortunadamente no tienen control en las farmacias, lo venden así, el paciente va y le dice, dame tal cosa. No voy a mencionar nombres porque no quiero... mencione, pero, exacto. Pero sabemos que le dan antibióticos por analgésico. Exactamente. Todos esos deben ser controlados. No controlados como los medicamentos para el dolor, ¿no? O de derivación anestésica, pero sí debe haber un control y no vender a la ligera así los fármacos para X patología. Pero, ¿cuándo vamos a indicar medicamentos? Cuando la calidad de vida del paciente está afectada, tú tienes que quitarle los síntomas o el paciente fue con una dolencia, cuando el paciente tiene también edema notable. A propósito de edema, hay que descartar, obviamente, otras causas de edema, bien, como la causa cardíaca, la causa hepáticas, renales, y en ese sentido, entonces, voy a administrar tratamiento. No es que voy a tratar a la ligera. Si tengo úlcera, voy a determinar la causa de la úlcera, si es puramente por insuficiencia, si es un síndrome postrombótico, es decir, si el paciente está cursando con la complicación de una trombosis venosa, bien, porque se comporta de forma diferente el manejo. Si es una úlcera por enfermedad arterial, no le voy a poner una media, porque si le pongo una media la empeoro. ¿Ok? Lo mismo que decía, si es una úlcera isquémica, porque tengo tapada una arteria, no puedo ponerle una media. Sí. Primero destapo la arteria, le hago una angioplastía, le hago un cateterismo, ¿bien? O una cirugía para arteria, y luego trato con una media, no antes. Sí. Entonces, los medicamentos típicamente se llaman medicamentos venotónicos, que se acompañan también de analgésicos, y estos van a mejorar el tono o la contractilidad de la vena, permitiendo que la sangre fluya más adecuadamente y disminuyendo de forma intencional o actuando sobre los receptores del dolor, ¿verdad? Bajando niveles de inflamación, disminuyendo hinchazón o edema, y todas estas cosas mejoran. Bien, algunos medicamentos tienen evidencia para el manejo coadyuvante en las úlceras, ¿verdad? Cuando disminuye la inflamación, pues comienza a cerrar la úlcera, pero siempre acompañado de la compresoterapia.
O sea que siempre, no, Por eso sin decía, importar qué, siempre va la compresión. Por eso decía, la compresión es la piedra angular del manejo de la enfermedad venosa. Sí. Doctor, y en el caso de la varices puede que se confunda por la sintomatología con otro padecimiento que pueda tener el paciente. ¿A qué me refiero? A veces escuchamos mucho, tengo una ciática. No necesariamente ese dolor tenga que venir de una ciática. O puede que lo haya confundido por un mal movimiento que se haga en el trabajo, un mal movimiento que se haga en alguna posición y de repente ese dolor se me prolongue 2 o 3 semanas y yo siga entendiendo que es una situación que no sea necesariamente varices. Doctora, es una excelente pregunta. Debo decirle que siempre que un paciente llega con dolor, ya sea por un referimiento o por su propia iniciativa a nuestra consulta, hay que descartar todas las causas de dolor. Hay características del dolor que te hablan de si es un dolor que viene de la columna lumbar o si es un dolor por un síndrome de canal lumbar estrecho, bien, relacionado con las raíces nerviosas. Hay características del dolor que te pueden decir si es un dolor de tipo arterial. Hay características del dolor que te pueden decir si es un dolor por neuropatía diabética, de nuevo. Y hay características propias del dolor de la insuficiencia venosa. Entonces es un trabajo complejo el hacer ese diagnóstico diferencial. Una vez que tú haces ese diagnóstico diferencial, tú te puedes quedar con la insuficiencia venosa como causa. Bien, hay dolor localizado, por ejemplo, la trombosis de una varice, la varicotrombosis o una flebitis, es un dolor característico, localizado, un cordón venoso rojo sobre la piel de la pierna y a la palpación, tumefacción, calor, rubor, todos los signos que en medicina le llamamos signos de Celsus, presentes. Entonces, fíjese cómo esta entidad tiene importancia y no podemos dejarla de un lado. Una vez que como cirujano vascular, como médico del área, yo descarto todas esas causas, entonces me enfoco en el tratamiento. Y si hay que derivarlo al neurocirujano, al neurólogo, al endocrinólogo para que me controle la diabetes y por tanto mejore la neuropatía, bien, entonces ya podemos lograr el objetivo en este paciente. Pero pueden coexistir diferentes causas de dolor en este paciente. Tener varices, tener insuficiencia, pero tener también un síndrome de canal lumbar estrecho. Por ejemplo, en un paciente obeso, ¿verdad? Todas las articulaciones se van afectando. Entonces ese paciente tiene degeneración de la columna, artropatía degenerativa, pero no solo de la columna, de la cadera, de todas las articulaciones. Por el peso. Por el sobrepeso, por el peso. Sí. Entonces, pero también el aumento del perímetro abdominal me provoca insuficiencia venosa. Claro. Entonces, esos pacientes son generalmente los más sintomáticos. Y por eso yo le digo, uso una frase muy campesina, yo soy de campo, a mis pacientes, usted puede ser manco, pero también puede ser cojo. Es decir, puede tener una cosa y puede tener otra. Por tanto, vamos a tratar de mejorar ambas, ¿no? Sí. En equipo. La medicina de hoy se hace trabajando en equipo. No existen los todólogos ya en medicina. En cuanto a la parte de donde tenemos que está muy de moda la medicina natural, y sabemos que tenemos medicamentos multivitamínicos también, que si masaje, que si estos tipos de terapia, ¿esto pueden ayudar a mejorar las condiciones de varices? ¿O la parte segura 100% siempre va a ser la clínica y la consulta del especialista? De hecho, es muy interesante porque la mayoría de venos tónicos se sintetizan a partir de raíces de plantas naturales, pero no es lo mismo tú tomarte un té de anamú o no lo conozco. Es una hierba de esa rastera, es una planta, ¿verdad? O una planta de esta de quiño. Yo a usted no digo mucho nombre porque ahorita lo están buscando. Bueno, etcétera. O ir a que te den un masaje con un sapo o con, qué sé yo, un menjunje. Sí, claro. Que usted ir al médico y que el médico le ponga así medicamentos que derivan de plantas naturales, pero con evidencia científica y muy buena evidencia científica. Eso es muy diferente. Bien, y muchas veces te evitas incluso procedimientos quirúrgicos, dependiendo a dónde tú llegues.
Sí, porque no todo se trata. Sí, pero doctor, ya que estamos hablando justo de eso, vamos a mencionar uno que cura todo, el mentol. Porque el mentol es para la gripe, el mentol es para el dolor. Dígame del mentol con la varice. Su función. Los ungüentos te provocan una mejoría transitoria de los síntomas. Ajá. Fíjate que tú te das un golpe y te pones un poquito de Bengué o de un Ontol o una cosa de esa, Ajá. y se te mejora el dolor transitoriamente. Ahora, ojo con esto. En pacientes con enfermedad venosa avanzada y esos cambios tróficos que yo mencioné de la piel, resequedad de la piel, ya una piel afectada, inflamada, cuando tú te pones estas unturas, mentol o cualquiera de ellos, tienen alto porcentaje de alcohol. Y usted sabe que el alcohol y la glicerina provocan mayor resequedad de la piel. Y este tipo de paciente después, es verdad, se te calmó momentáneamente el síntoma, pero provoca una cascada de liberación de sustancias como la histamina y comienza a rascarse el paciente. Y con este rascado el paciente fácil puede hacerse alguna escoriación. Cualquier lesión de la piel en un paciente con insuficiencia venosa severa puede provocar o llevar a una úlcera o infectarse ese rasgado, y por ahí comienza el problema del que hemos venido hablando del principio. Sí. Entonces, no se recomienda el uso de mentol y esas cosas. Más bien, sí podemos recomendar el uso de algún tipo de aceite humectante. ¿Cómo cuál? Como crema, como aceite de coco o aceite de almendra, algún tipo de crema hidratante. Siempre lee la etiqueta que no contenga alcohol. Ajá. Y una orientación que le doy a los pacientes: huela la crema. Si huele, tiene alcohol. Totalmente. O glicerina. Pero si es una crema neutra, generalmente hidrata bastante bien la piel de estos pacientes. Sí. Doctor, ¿cuáles ejercicios puede hacer la persona? Excelente pregunta, doctora. Dentro de las medidas de higiene venosa, dijimos compresoterapia, pero ejercicios, caminar, el más fácil de todo. Y el más barato. Y el más barato, no hay que ir al gimnasio, basta con ir al parque o a la manzana de su casa, darle 2 o 3 vueltas. Se recomienda caminar 30 a 45 minutos, si no todos los días, por lo menos 4 veces a la semana. La natación es un ejercicio por excelencia. Los que saben nadar pueden aprovechar. La natación y la caminata son ejercicios por excelencia. Hacer aeróbicos, ¿verdad? El ciclismo también puede ayudarnos bastante. Pero no nos vayamos muy lejos, porque tenemos 2 pies que nos permiten caminar. Caminar, nadar. Si podemos, durante el día elevar varias veces las piernas, 10-15 minutos, esto va a ayudar a sentirse, a que el paciente se sienta mejor. Sí, ¿hay alguna contraindicación en el estilo de vida, ejercicio o quizás medicamento o algo que un paciente que tenga varices no debería ingerir o hacer? Contraindicación, bueno. El cigarrillo, sí. Me imagino que lo primero que se va. Absolutamente, todos los factores, sí, como yo comenté al inicio, de riesgo modificable, obviamente hay que modificarlo. Usted es obeso o está en sobrepeso, vamos a tratar de buscar ayuda para perder peso. Y usted verá cómo los síntomas van a mejorar. Los síntomas de la enfermedad venosa mejoran, pero también con ese paquete mejoran los dolores articulares, sí, mejoran los dolores de la columna. Bien, si usted camina, le mejoran también los síntomas de la insuficiencia venosa, pero también mejoran las articulaciones. ¿Ok? Y yo contraindico todo medicamento que no sea prescrito por un médico. Exactamente. Para resumirlo rápidamente, no podemos autoprescribirnos nosotros medicamentos que no conocemos su mecanismo de acción o sus efectos secundarios. No puedo yo estar tomando un medicamento tampoco de forma indefinida. Si un médico te prescribe un venotónico, te va a decir no lo tomes por más de 3 meses, por ejemplo. O si está tomando esto, trata de evitar el alcohol, por ejemplo. O si vas a tomar alcohol, tomarlo de forma moderada. Bien. Y consigo, cuando hablo del alcohol, también no es que el alcohol haga daño. De hecho, una copa de vino puede mejorar la salud venosa. Ahora, 3 botellas
¿verdad? Obviamente que te va a afectar. Los vinos son ricos en sustancias venotónicas, en taninos y demás, que pueden provocar mejoría en los síntomas de la insuficiencia venosa. Así que a tomar una copita de vino diario. Ok, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre dejamos las pantallas para que dé sus contactos si alguien de la población desea ir a su consulta. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de los 30 Caballeros, en la clínica Corominas, en la Plaza Coromina, suite 614, y nuestros teléfonos 809-223-6386, 829-370-7000. Ahí estamos para servirle en todo lo que es salud vascular. En Instagram nos pueden encontrar como @mgtvascular. Doctor, de verdad que ha sido un placer haberlo tenido en nuestro programa y sobre todo muchísima información y sobre todo buenas noticias con este padecimiento. De verdad que ha sido un placer. Gracias por la invitación, doctora. Un placer para mí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.